yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Estudiemos juntos Ezequiel capítulo 34. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana, día domingo, de ejercicio, de quehaceres, de realizar pendientes, de prepararse para la semana. Felicidades porque estás apartando este momento para estudiar la palabra del Señor. Muy bien, vamos al capítulo de hoy. Creo que estaríamos leyendo, el capítulo de hoy, el origen de esa parábola extraordinaria que Jesús va a decir en el Nuevo Testamento, la parábola de la oveja perdida. También, aquí hay un punto bien interesante, porque Jesús en esa parábola se va a presentar como el buen pastor. ¿Y sabes quién es el buen pastor en Ezequiel 34? Dios mismo. Así que Jesús está aludiendo a su divinidad de manera indirecta, de manera que la gente no lo entendió a la primera, pero nosotros hoy nos estamos dando cuenta de eso. ¿Para quién está dirigido este mensaje, esta profecía? Para los pastores, los líderes de Israel. Subráyenlo, versículo número 2. ¿Quiénes son ellos? Bueno, actualmente los pastores se les llama a quien dirige una congregación, una iglesia. Pero en ese tiempo la palabra pastores era más amplia. Se les llamaba pastores a los reyes, a los gobernantes, a los líderes políticos, civiles, también podríamos incluirlos. Por ejemplo, a Josué se le llamó pastor. Ahora, algo bien importante, en el Medio Oriente en esa época era generalizada la idea en todos los países, naciones, que a los reyes se les llamaba pastores. Y también, por supuesto, se le llama pastores a los líderes religiosos, en este caso a los profetas y a los sacerdotes. ¿Y qué se les dice? Que fueron malos pastores, en pocas palabras. Versículo 2, versículo 3, se les acusa de algo muy importante. Ellos se aprovechaban y trataban de sacar la máxima ganancia de las ovejas, pero estas no les importaban en lo absoluto. Recuerda, esta es una metáfora. Está tratando de comparar a un pastor que cuida ovejas con los líderes, con el pueblo. Y entonces la metáfora dice, claro que un pastor vive de las ovejas, vive de la lana, de la leche, no sé. Eso es válido. Pero el punto aquí es que definitivamente no están nada interesados en las ovejas. Ojo, punto número 2. También, dice el versículo número 4, dice que no han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, no han vendado las heridas, no salieron a buscar a las descarriadas y a las perdidas. Ojo, estas acciones se le llama apacentar. Apacentar, esa palabra incluye todo el tipo de cuidado que se le debe dar a una oveja. Ellos no están interesados en las ovejas y punto número 2, no las apacientan. Es decir, no buscan el beneficio en todos los aspectos de estas ovejas. ¿Por qué? Punto número 3, porque ellos gobernaron, dice que con dureza y con violencia, versículo número 4. Otras versiones dicen gobernaron con mano dura y con crueldad. Qué interesante. Fíjate, sacaban el máximo provecho, no les interesaban las ovejas, no las cuidaban, pero en cambio eran duros, crueles y con violencia las gobernaban. Mis amigos, hasta este punto uno quizá pueda decir, oye, sí es cierto, así son los líderes religiosos, no sé, políticos. Pero algo importante, este capítulo nos habla a todos nosotros. Porque si tú tienes a tu cargo un equipo de trabajo, tú tienes a tu cargo en tu empresa, en tu negocio, a gente que está a tu cargo. Si tú eres un abuelito y tienes hijos, tienes nietos, eres padre y tienes tus hijos, no lo sé. Estás a cargo de un grupo pequeño en la iglesia, anciano de una iglesia, ahora es un pastor de una iglesia. Este capítulo es para todos nosotros. ¿Y por qué te lo digo? ¿Por qué lo quiero subrayar? Porque mis amigos, nosotros muchas veces solamente nos miramos como ovejas. Todos. Oye, sí es cierto, los líderes no nos motivan, no nos ayudan, los líderes no nos cuidan. Este capítulo está hablando de que todos los que tenemos un liderazgo, como padres, como abuelos, como jefes de trabajo, como dueños de un negocio, todos nosotros somos pastores. Y ahí es donde nosotros entonces sí le bajamos un poquito y nos tendríamos que analizar. ¿Hacen falta buenos pastores? Hacen falta, mis amigos. Hace falta gente que no gobierne con dureza, con crueldad, que no gobierne con violencia. Hace falta, claro que hace mucha falta. Pero ¿cómo hacerlo?
aquí estamos, mis amigos, para pedirle al príncipe de los pastores, le dicen, hay una expresión así, pero para pedirle a Cristo Jesús, ayúdame para saber cómo dirigir, para saber cómo actuar, para saber, dame sabiduría, dame tacto. Mis amigos, como pastores con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestro equipo de trabajo, en el liderazgo con la iglesia, ¿no les parece que a veces nos hace falta tacto con nuestras palabras? A veces decimos, mira, te digo esto aquí en confianza, pero lo que decimos realmente se riega y terminamos dañando el corazón de otras personas. Todos nosotros somos pastores. En algún grado, todos nosotros tenemos a alguien a nuestro cargo. Y cuando reclamamos que haya buenos pastores, ese reclamo es también para nosotros, de ser buenos pastores, de cuidar. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque Dios mismo dice que va a desechar estos pastores. Dice el versículo número 10, me declaro enemigo de estos pastores y les hago responsable de lo que sucedió con el rebaño. ¿Dónde estaba el rebaño? Pues el rebaño estaba en el exilio, el pueblo había sido destruido por la culpa de estos líderes. Te voy a decir algo, yo me puse a preguntar, a pensar, ¿por qué Dios permitió? Mis amigos, Dios permite este tipo de liderazgos. Dios nos da la confianza a nosotros para que actuemos, pero también llega el momento en que Dios nos pide cuentas. Dice el versículo 10 que les va a quitar el derecho de alimentar al rebaño y los quitará. Pero vean una promesa, versículo número 11. Yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas en ese día oscuro y nublado. Mis amigos queridos, aquí está, creo, me parece la respuesta más grande para ser un buen pastor. No eres dueño tú de las ovejas, las tienes prestadas. Tus hijos son prestados, tus nietos son prestados. Esa posición en esa empresa donde tienes a ese equipo de trabajo es temporal, es prestado. Esa posición como líder de grupo pequeño, como anciano, como pastor, es temporal. No te pertenecen las ovejas le pertenecen a Dios. Así que lo que nosotros debemos hacer es pedirle sabiduría. Mucho cuidado con nuestras palabras. Mucho cuidado, mis amigos, con lo que nosotros pensamos y hablamos. Cómo destruimos. Fíjense que cómo destruimos con nuestras palabras. A veces no medimos las consecuencias de nuestras palabras y destruimos el rebaño que se nos prestó por un tiempecito. Nuestros hijos un tiempecito crecen y se van. Y después solamente queda el recuerdo. Mi papá, mi mamá, era así o así. Mis abuelitos. A veces los abuelitos, uno dice, los abuelitos tienen mucha sabiduría. Mis amigos, a veces los abuelitos también cometen errores, hacen distinción entre sus nietos, quieren más a unos que a otros. Y cuando el abuelito muere, el nieto se queda con ese sentimiento de que el abuelito no lo quería mucho, quería más a los otros. Las ovejas son prestadas, las ovejas son de Dios. Hagámoslo mejor mientras estamos en ese lugar donde hay gente a nuestro cargo. Nos vamos a equivocar, claro, ¿quién no se va a equivocar? Todos nos equivocamos, pero hay diferentes maneras de equivocarse, diferentes actitudes. Dios nos ayude. Las ovejas le pertenecen al Señor y Él dice, yo las voy a juntar y voy a traerlas nuevamente. Algo muy interesante también, versículo 20, que yo no lo había visto, es que también hay ovejas malvadas. Dice el versículo número 20 que se le llama a las ovejas gordas. Dice que estas ovejas se aprovechaban de las otras ovejas. Oye, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. No solamente hay malos líderes, también los que somos liderados le metemos el pie a la oveja que está al lado y si está débil, pues se cae. Qué terrible. Por eso les digo que entre más leemos la Biblia, más nos damos cuenta de que Dios tiene sus ojos en nosotros, nos ve y aquí nos está llamando. Y nos dice, mira tú, te quejas de tu pastor, pero tú le estás metiendo el pie a la oveja que está al lado tuyo. Tú te quejas de que tus jefes no son buenos, que tus jefes son injustos, que tus jefes no te pagan lo que deberían. Sí, pero tú le estás metiendo el pie a tu compañero de trabajo. Tú te quejas de que tu abuelita, el abuelito no te quiere, pero tú también.
Oye, qué interesante cómo la Biblia nos presenta cosas bien reales. Nos quejamos de un pastor religioso, de un pastor de la iglesia. Es que el pastor no hace su tarea, pero quizá nosotros como ovejas estamos poniéndole tropiezo a la otra oveja, a la oveja que está más débil. ¿No te parece que deberíamos pedirle al Señor, danos sabiduría, Padre? Ayúdanos. Ayúdanos a ver nuestros errores. Ayúdanos a ver nuestra realidad. Ayúdanos a darnos cuenta lo que nosotros somos en realidad. Este capítulo termina diciendo que vendrá un buen pastor, representado en David. ¿Quién era ese buen pastor? Cristo Jesús. Y realmente, mis amigos, Jesús fue el que vino a cumplir cabalmente la posición de un buen pastor. Aprendamos de él, busquemos en él la inspiración para cumplir el propósito que tenemos. Insisto, si tenemos hijos, si tenemos nietos, si estamos a cargo de un grupo de trabajo, si estamos a cargo de un grupo pequeño en la iglesia, ancianos o pastores, todos somos imperfectos, pero podemos ser, de veras podemos hacer una tarea diferente mientras Dios nos presta la vida. Querido Dios y Padre, nos ponemos en tus manos esta mañana, meditando qué tipo de pastores somos, qué tipo de ovejas somos. Porque tú sabes, Señor, que para nosotros es bien fácil culpar a otros. Para nosotros es bien fácil mirar que otros cometen errores. Pero qué difícil es mirar nuestra propia condición. Qué difícil es reconocer que nosotros le ponemos el pie, Señor, a las ovejas de al lado. Padre, tú nos conoces y te pedimos perdón. Por favor, ayúdanos a ver nuestra condición. Ayúdanos a ver nuestra condición como padres, como abuelos, como jefes de trabajo, como líderes en la iglesia. Y por favor te pedimos que tú nos perdones. Perdona nuestros pecados, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amigos. Nos toca seguir orando, seguir estudiando.